Dice Ruth capítulo 2, versículo 1, y tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Partió pues y fue y espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelech. Y he aquí que vino Booz de Belén. Y dijo a los segadores: el Señor sea con vosotros. Y ellos le respondieron: que el Señor te bendiga. Entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el siervo a cargo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita, que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella dijo: te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas siegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo extranjera? Y Booz le respondió y dijo: todo lo que has hecho por tu suegra, después de la muerte de tu esposo, me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal, y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces ella dijo: Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos, porque me has consolado y en verdad has hablado con bondad a tu sierva, aunque yo no soy como una de tus siervas. Y a la hora de comer, Booz le dijo: ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues, ella se sentó junto a los segadores, y él le sirvió grano tostado, y ella comió hasta saciarse, y aún le sobró. Cuando ella se levantó para espigar, Booz ordenó a sus siervos, diciendo: dejadla espigar aún entre las gavillas, y no la avergoncéis. También sacaréis a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejaréis para que ella lo recoja, y no la reprendáis. Y ella espigó en el campo hasta el anochecer, y desgranó lo que había espigado, y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, y sacó también lo que le había sobrado después de haberse saciado, y se lo dio a Noemí. Entonces su suegra le dijo: ¿dónde espigaste? ¿Y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella informó a su suegra con quién había trabajado y dijo: el hombre con el que trabajé hoy se llama Booz. Y Noemí dijo a su nuera: sea él bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también Noemí: el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Entonces Ruth la moabita dijo: además él me dijo: debes estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Y Noemí dijo a Ruth su nuera: es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Y ella se quedó cerca de las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo, y vivía con su suegra. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a pedir su bendición en esta mañana. Bendito Dios y Padre, una vez más, Señor, nos acercamos después de haber escuchado, haber leído tu palabra, Señor, y venimos a ti suplicándote y pidiéndote que también podamos hallar gracia a tus ojos en esta mañana y tengas misericordia y llenes y consueles nuestros corazones con tu palabra, con tu bendición. Padre, ayúdanos a comprender tu evangelio y ayúdanos a comprender la grandeza y la gloria de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, a quien servimos. Amén.
Muy bien, pues ya tenemos otro capítulo más de esta interesantísima historia del libro de Ruth. Nos habíamos quedado, bueno, pues con la familia que había vuelto de Moab después de sufrir toda aquella desgracia y cómo Noemí había vivido pues todas estas circunstancias dentro de lo que es una buena teología, entendiendo que Dios es soberano sobre su vida, pero al mismo tiempo teniendo en su corazón falta de esperanza y un brote de amargura por todas las circunstancias. Y en verdad que veíamos que, pues, ¿quiénes somos nosotros, ¿no?, para criticar o juzgar a Noemí en este sentido? Pero veíamos también que la historia no acaba aquí, ¿no?, sino que nos dejaba el último versículo del capítulo 1 diciéndonos que llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Así que había empezado el capítulo 1 diciéndonos que había hambre y por eso se habían marchado, pero ahora cuando regresan a Israel, entonces regresan en el tiempo de la siega, en el momento de recoger el grano, es decir, un lugar donde van a poder comer. Así que así nos dejaba el capítulo 1. Y así como una serie de estas modernas de televisión de hoy en día, que el último capítulo, cuando va a acabar, pues siempre nos deja algo de la trama aún sin resolver para que estemos toda la semana, ¿no?, mordiéndonos los dientes a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Pues esto es lo mismo. Nos deja con el capítulo 1 pues mordiéndonos los dientes y dice, vale, llegan en el momento de la cebada, pero ¿cómo van a poder alimentarse? Esto es lo que tendría que surgir en nosotros la pregunta si fuese la primera vez que lo leemos, ¿no? Porque van solas, van sin tierras, ¿quién va a poder? Luego, más adelante, nos desvelará el autor que Noemí poseía las tierras de Elimelec, pero que no las podía trabajar y, por lo tanto, no podían obtener comida de ellas y después las va a vender. Pero hasta este capítulo 1, la información que tenemos es simplemente que han llegado allí y ¿ahora qué va a pasar con ellas? ¿Cómo van a poder obtener comida? Y la información que nos da es que llegan al tiempo de la cosecha de la cebada, que, dicen los que entienden, que suele ser más o menos en el equinoccio en abril. Y el capítulo 2, el que hemos leído, vemos que acaba dándonos otra información más, que es no solo que recogen durante todo el tiempo de la cebada, sino que recogen también durante la recogida del trigo. Así que esto nos sitúa en un espacio de unos 2 a 3 meses, entre abril y junio, que es el tiempo donde van a estar cosechando. Así que el capítulo 3 el capítulo 2 nos deja con otra pregunta para la semana que viene. Todo lo que hemos leído hoy, ¿verdad? Que hemos leído, pues qué bonito, qué bendición, que pueden comer y es todo una sorpresa tras sorpresa. Pero el capítulo 2 cierra con esta situación. Se ha acabado el tiempo de la cosecha de la cebada y del trigo. ¿Y de qué van a vivir? ¿Y qué van a comer? ¿Han cogido lo suficiente para pasar todo el año o todo el tiempo hasta la siguiente cosecha? ¿Qué es lo que va a suceder? Así que al menos espero que esta semana estéis también mordiendo los dientes y las uñas para ver qué es lo que va a pasar con ellos. Pero de momento lo que hemos leído son buenas noticias, ¿verdad? Empieza a cambiar toda la situación de esta familia y comienza el versículo 1 del capítulo 2, añadiendo una información que Noemí sabe, que Ruth no sabe, pero que es dicha a nosotros, los lectores o los oyentes de este relato, de esta historia. Tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza. De mucha riqueza en hebreo es Gibor Hayil, y esto significa guerrero valiente. Pero eso aparece en Josué, en Jueces, guerrero valiente. Cuando veis era un guerrero valiente, esa es la misma palabra que sale aquí. Pero con el tiempo cogió también la noción de alguien noble, de alguien con un estatus social importante, alguien dentro del pueblo pues notable y también con una gran economía. Así que el autor ya nos da esta información, que Noemí tiene un familiar con dinero, que podía, ¿no? Así que esto es ya para nosotros una esperanza. Sin embargo, Ruth no sabe nada de esto.
y Ruth la moabita, y Noemí tampoco nos dice el texto que se lo diga, dice el versículo 2, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas. Y vamos a ver a partir de aquí cómo Ruth es descrita como lo que se dirá también en el capítulo 3, una mujer Jayil, una mujer virtuosa. Y la misma palabra que se utiliza para voz, Gibor Jayil, se va a utilizar para Ruth Jayil. Y en el texto vamos a encontrar dos personas absolutamente notables, que son Ruth y que es Boz. Y tenemos estos dos paradigmas de lo que es un verdadero hombre y lo que es una verdadera mujer. Ambos virtuosos, ambos presentados con toda una serie de detalles positivos. De hecho, no podemos encontrar en el texto nada malo ni de Boz, ni tampoco malo acerca de Ruth, sino que en todo lo que hacen es noble. Ahora, ¿os acordáis de Proverbios, verdad? Proverbios capítulo 31, versículo 10, cuando Salomón le dice que está hablando a su hijo y que busque a una mujer con ciertas cualidades, ¿verdad? Capítulo 31, la mujer virtuosa, pues es precisamente esta palabra. Y es por eso que Ruth es el paradigma de la mujer virtuosa que se habla en Proverbios. Es exactamente la misma palabra. Y vamos a ver, o vamos a recordar Proverbios capítulo 31, versículo 30, porque nos van a explicar todo lo que sucede a partir desde el momento en que Ruth le dice a Noemí que va a seguir a ella y a su Dios. Todo lo que acontece en la vida de Ruth es debido a esta explicación, o al menos esta explicación de Proverbios capítulo 31, versículo 30, nos ayuda a comprender lo que está sucediendo en este texto. Proverbios capítulo 31, versículo 30, dice lo siguiente. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Y todo lo que le sucede a Ruth en esta historia tiene que ver porque temió al Señor, temió al Dios de Noemí y quiso comprometerse con él. Y a partir de aquí todas las cosas que le suceden son buenas y al final del capítulo 4, cómo es nombrada, bueno, en el capítulo 3 ya hemos dicho que Boz le dice que es mujer virtuosa y que todo el mundo, todo el pueblo lo sabe. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Imaginaos la escena, un pueblo de Israel, Belén, que alaba a una mujer extranjera y no de cualquier país, sino de Moab, de un país o de unas personas que estaban vetadas en Israel. Sin embargo, está el carácter de Ruth y está la bendición de Dios sobre la vida de Ruth por haber puesto su confianza en él, que es alabada en todo el pueblo. Y en el capítulo 4, cuando Noemí tiene en brazos al hijo de Ruth, ¿qué es lo que le dicen? Mejor es tu suegra que 7 hijos. Esto es el máximo de lo máximo, 7 hijos es el número perfecto y encima varones. Así que lo máximo de lo máximo, pues Ruth está por encima. Es alabada por todos en esta historia. Y ahora, ¿y por qué es alabada, no? ¿Qué es lo que encontramos en Ruth que manifiesta esta bendición tan grande? Ya hemos hablado en el capítulo 1 de su compromiso con el Señor, pero ¿qué podemos ver más en esta historia? Pues en primer lugar que Ruth es alguien intrépida, audaz y muy valiente. Ve que Noemí ya está mayor, lo vemos además por el lenguaje que usa con ella, ¿no? Hija mía, lo mismo que hace Boz después con ella, en este mismo capítulo, le dice hija mía. Y esto denota la diferencia de edad que había entre ambos. Y ve que o Noemí ya no puede trabajar o si puede, pues no quiere, por la humillación de que una persona como Ruth, que nos había dicho
el texto que era notable también económicamente, ahora no tiene absolutamente nada. Y Ruth, que se da cuenta de ello, pues dice, voy a ir yo y yo voy a esforzarme. Ahora lo que hace es absolutamente audaz y valiente porque tiene que ir a trabajar con gente que no es de su pueblo. Ella es extranjera y una de las cosas por las cuales todo el mundo enseguida podía saber que era extranjera era por cómo vestía. Las indumentarias de unos y de otros eran totalmente distintas. Así que cualquier persona que la viese sabía que era extranjera, que no pertenecía a Israel, porque no vestía como las personas de Israel. Y por lo tanto se exponía a ser golpeada, maltratada, vejada e insultada. Sí, en Israel. En Israel también habían personas malas. No es porque el Señor no quisiese ese tipo de trato, sino porque tristemente como seres humanos tergiversamos todo lo que Dios nos dice. Porque en la ley del Señor había una ley que ya permitía a las mujeres y a los hombres que no tenían posibilidades económicas, una parte del campo era reservada para ellos. Ya Dios había pensado en Ruth y en Noemí y en muchos otros, diciéndoles, por ejemplo, en Levítico capítulo 19, versículos 9 al 10, dice, cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu mies. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el forastero. Yo soy el Señor, tu Dios. Ruth cumple las dos cosas, es pobre y es forastera. Así que supuestamente tendría que poder tener toda la libertad de ir a los campos y poder recoger esto que la ley del Señor pues ya había dejado. Sin embargo, tiene que pedir, en primer lugar, pide permiso a Noemí y en segundo lugar, cuando llega al campo, también pide permiso. Esto nos habla, por un lado, de el miedo o quizás la situación que podría enfrentarse si se mete en un campo sin decir nada. En segundo lugar, nos habla de la humildad que Ruth tiene. En vez de enfadarse con Dios por su desdicha y maldecir la nación en la que está, porque estas leyes que se están aplicando de mala manera, qué injusticia con los inmigrantes y con los extranjeros y con los pobres, sin embargo, ella actúa absolutamente de manera humilde. Así que es intrépida y es valiente a la hora de ir sola como mujer y como extranjera a trabajar en los campos de Belén. Además, nos dice el texto que Noemí es una trabajadora incansable. No solo ve la situación en la que está, sino que además se compromete a poner todo su esfuerzo, todo su empeño en trabajar para poder ganar el pan. Lo hace desde la mañana hasta la noche en los campos y lo hace durante todo el periodo que dura la siembra de la cosecha y de la cebada y del trigo. Así que varias cosas que vemos que Ruth, como representante de la feminidad, hace muy bien. Es valiente, es audaz, es trabajadora y es muy humilde. De hecho, es tan humilde, entiende tan bien su condición, que en sus palabras encontramos lo siguiente, que dice el versículo 2, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Gracia. No hace valer sus derechos, que podría, según la ley de Levítico, sino que busca la gracia, porque entiende que no tiene nada ni merece absolutamente nada. Y esto es mucho más evidente cuando al final Booz la encuentra y le dice que trabaje protegida por sus criados, que no se vaya a otro campo y que puede beber agua de la que está reservada para sus siervos. Ahora explicaremos esto. Pero cuando escucha estas palabras, ella se postra y le dice, ¿por qué he hallado gracia?
Y lo que estaba buscando en el versículo 2 lo encuentra por fin en el versículo 10. Y la comprensión de su posición humilde y de la gracia del favor inmerecido hace que quede absolutamente agradecida y asombrada por el hecho de encontrar tanto favor en su vida. Ruth, lejos de estar llena de amargor, está llena de gratitud. Dios está bendiciéndola y ella no puede por menos que quedarse absolutamente sorprendida. Ella se había comprometido con su suegra, pasase lo que pasase, y esperaba lo peor, porque eso era la vida que esperaba. Sin embargo, está hallando gracia, favor y bendición, y como le va a decir voz, por causa de haberse refugiado en el Dios de Israel. Muy bien. Así que Dios bendice a Ruth por su confianza en el Señor y por todas estas características que acabamos de ver. Una mujer audaz, una mujer valiente, una mujer trabajadora, una mujer humilde, una mujer llena de gracia. Y esto es algo de lo que podemos aprender qué es la verdadera feminidad. Pues la verdadera feminidad no es como el mundo nos dice que debe de ser, sino es como la Biblia y Proverbios y Ruth nos dice que debe de ser. Plena confianza en el Señor. Plena confianza en el Señor. Compromiso absoluto con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y en base a eso, valentía, trabajo, esfuerzo, ingenio, humildad y gracia. Y esto es lo que nos dirá también el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 4. Sino que cultive el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Y si pensamos en Ruth, podemos calificarla exactamente con estos términos que define el apóstol Pedro. Dios bendice al humilde, no a la pasividad. Bendice a la que no es rebelde, sino a la que se sujeta a su Señor. Bendice a la que es valiente, pero no desafiante. Y Dios tiene en cuenta a todas y cada una de las mujeres que vienen a refugiarse bajo sus alas. Y esto es lo que dice el texto bíblico para las mujeres y para los hombres, pero estamos viendo a Ruth. ¿Qué dice 1 de Pedro capítulo 5, versículo 6? 1 de Pedro capítulo 5, versículo 6 y 7. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y podemos ver cómo este texto se cumple en la vida de Ruth. Se humilla delante de su Dios y Dios la va exaltando y exaltando y exaltando hasta que al final queda incluida dentro de la genealogía del rey más importante de Israel, el rey David, y en consecuencia del Mesías esperado, Jesucristo. Y todo lo ha hecho, como hemos dicho, por ese compromiso con el Señor. Dice Boz cuando la ve: todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. Ruth es presentada como la nueva Abraham, una mujer que deja su tierra, su parentela y todo lo que conocía por la fe en ese Dios. Y en un sentido, aún incluso más impactante que Abraham. Porque a Abraham conocemos que Dios se le presentó y le dijo: sal de tu tierra. Pero ella, por lo que había visto en Noemí y en Elimelech y en esta casa, había decidido que era mejor seguir a este Dios que todo lo que había conocido con anterioridad.
Y esta clase de sacrificio es parte del Evangelio y es parte de lo que tenemos que hacer hoy. ¿Qué es sino lo que Jesús nos pide a todos y cada uno de nosotros? Lucas 14, 26. Cuando el Evangelio llega a nuestra vida, cuando es anunciado el arrepentimiento y el perdón de los pecados que solo hay en Jesucristo, Jesús dice las siguientes palabras, Lucas 14, 26. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su madre e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así que la vida cristiana se caracteriza por la misma radicalidad en el compromiso con Dios que Ruth lo tuvo con el Dios de Israel. Una conversión radical, completa, abandonando todo aquello que has conocido y que puede ser un impedimento para seguir a Dios. Esto no significa que hay que odiar a la familia. Significa que en el caso de que algo se interponga entre Dios y tú, lo tienes que echar fuera y considerarlo, como decía el apóstol Pablo, como basura. Compromiso radical con Jesucristo. Y sigue diciendo voz en el versículo 12, que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces, ¿qué es lo que obtiene Ruth? ¿Ruth obtiene una recompensa por su esfuerzo? Es decir, si yo hago bien las cosas, ¿entonces me voy a ganar el favor de Dios? Pues esto no puede significar el texto, porque es inverso a la gracia. La gracia es el favor inmerecido. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Boz? ¿Por qué obtiene todo lo que obtiene? ¿Por qué Dios la bendice con el shalom, con el consuelo, con la estabilidad, con la pertenencia a una familia? ¿De dónde parte toda esta bendición que obtiene Ruth? ¿De su esfuerzo personal? No, del nombre de Dios. Lo que está en juego es el nombre de Dios. Alguien ha venido a refugiarse bajo el Dios del pacto, el Dios de Israel, y Dios, por su propia gloria, no va a dejar que esa persona quede avergonzada. Ese es el Evangelio. Eso es todo lo que recibimos de parte de Dios. No tiene nada que ver con nuestros esfuerzos, tiene que ver con su nombre. Y cada uno de los que van a refugiarse en Jesucristo son bendecidos hasta lo sumo. ¿Por qué? ¿Por nuestro esfuerzo? ¿Por nuestro compromiso? Es evidente que debemos comprometernos con el Señor. No es elegible esta opción. Pero todo lo que obtenemos es a causa de ese compromiso. No, todo lo que obtenemos es a causa del nombre de Cristo. Y Dios, el Dios de Israel, no podía dejar que una mujer extranjera que se comprometía con el pueblo, con un compromiso más grande que muchos en el propio pueblo de Israel, quedase en desgracia. ¿Por qué? Porque su nombre está en juego. Y dice el Salmo 17, versículo 8, por poner algún ejemplo. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme a la sombra de tus alas. Nuestra seguridad y nuestra confianza está única y exclusivamente en el Dios de Israel. Solo cuando nos acercamos a Jesús y nos echamos encima de Él y le suplicamos, Señor, te entrego mi vida, guárdame, protégeme, cuídame, soy tuyo. Entonces Dios es aquel que nos recoge bajo sus alas. Y bajo sus alas estamos en la mejor de las protecciones. Dios se va a encargar de guardar nuestra fe, como dice también el apóstol Pedro, hasta que Él venga. Muy bien, así que hemos visto a Ruth y hemos visto que ha hallado gracia
Y hemos visto que ella está absolutamente asombrada de que alguien que no pertenece al pueblo de Dios ahora forma parte del pueblo de Dios y va a acabar formando parte del pueblo de Dios. Aquella que no merece estar bajo el mismo suelo que el pueblo de Israel, no solo está, sino está recibiendo todas las bendiciones de Dios en gran manera. Va a ser saciada y va a tener las manos llenas de todos los bienes del Señor. Algo que está reservado para el pueblo de Dios. Y Ruth va a ser participante de manera igual a todos los demás. Ahora, ¿qué nos dice acerca de Booz? ¿Qué nos dice acerca de la verdadera masculinidad? ¿Qué es un hombre? Si nos preguntamos, ¿verdad? Pues hoy en día no sabemos qué responder, ¿verdad? Porque hoy no se sabe. Un hombre es una cosa extraña, normalmente mala y poco más. Eso es lo que nos dice la sociedad. Pero eso no es la visión bíblica de lo que es un hombre. ¿Y qué podemos ver en Booz que representa la verdadera masculinidad? Bueno, en primer lugar, cuando Booz se presenta de sorpresa allí, enseguida se fija en Ruth y pregunta: ¿de quién es esta joven? Porque es evidente que en aquella sociedad no podías estar sola. Una mujer o tenía que estar casada o tenía que estar bajo la casa de su padre. ¿Por qué? Porque si no, estaría a la intemperie, ¿no? Sin protección. Ahora, en algún sentido, tenemos cosas mejores, pero en otro sentido no. Al menos pertenecían a alguien, a una familia. Hoy tenemos la seguridad social, tenemos individualismo, pero una de las mayores tasas de suicidios y de soledad en la historia de la humanidad. Así que no era todo tan malo. Por supuesto, como hombres pecadores, habían cosas malas, muy malas. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hace Booz? Pues se fija en que esta sierva tiene ojos para ver la necesidad y la situación de ella, y lo que hace es informarse. ¿Quién es esta chica? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Y los segadores, sus criados, le dan un informe. Ella ha pedido permiso, es Ruth la moabita, y dice el texto que dice: es la moabita la que vino de Moab. Y dices, bueno, pues ¿y para qué lo repites? Si es la moabita y ya sabemos que viene de Moab. Bueno, porque el texto está enfatizando su compromiso con Israel, con el Dios de Israel y con Noemí. Es Ruth la moabita la que vino, la que dejó atrás todo lo de Moab. Así que todo el mundo la conoce, y la conoce por los hechos que le acompañan. Y además le dice que de manera completamente humilde le pide permiso para espigar, ¿no? Le dice: te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y dice: y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora, solo se ha sentado en la casa por un momento. Esta segunda parte del versículo es un poco difícil de interpretar. No se sabe si lo que significa es que estuvo trabajando de manera constante y solo se sentó un momento, o lo que también podría ser, por el texto en hebreo, es un poco difícil, es que ella estuvo de pie todo el rato esperando a que viniese el jefe y le diese permiso para entrar. Dice que desde que vino y ha hecho esta petición ha estado de pie, ha estado esperando sin entrar en el campo porque tenía que venir el jefe a darle permiso. Sea cual sea la interpretación correcta en este caso, lo importante es ver cómo está presentando el segadores a Ruth. Le está presentando a Booz. Ruth es alguien que respeta, que es humilde, le dan todo, es buena información acerca del obrar de Ruth. Ahora, ¿qué es lo que hace, por tanto, Booz? Se dirige a ella, en primer lugar. Dice: oye, hija mía, no vayas a espigar, así que la protege, no vayas a espigar a otro campo, quédate en mi campo, aquí vas a estar segura. Yo te doy un espacio donde vas a poder trabajar y donde vas a poder cosechar para ti y para Noemí. Y además le añade otro favor, y es que le provee de agua. Ahora, conseguir agua en aquellos tiempos no es como en estos tiempos, era difícil. Tenían que ir los criados
ir al pozo en cuestión, que estuviese más cerca o que fuese de ellos, y sacar toda el agua y traerla para que pudiesen tenerla en esta especie de choza o de casita que tenía en el campo, donde vemos que después están comiendo, y tenían que traerla. Era un trabajo que había que hacer. Y parece ser que no estaba para todo el mundo, era solo para los trabajadores, era solo para los criados y las criadas. Ahora él le concede también poder ser tratado como una criada y le provee de agua. No hace falta que vayas tú sola al pozo en cuestión, puedes beber con mis criados. Así que le proporciona trabajo, le provee de agua y algo sumamente importante que voz ya, el texto ya nos ha dicho acerca de voz. ¿Verdad? Nos preguntábamos qué es la buena masculinidad, cómo el texto nos informa de ello. Bueno, en primer lugar, lo que hace voz cuando llega con los criados es, ¿qué es lo que hace? Saludarlos, pero con cualquier saludo. No, nombra a Dios. El Señor sea con vosotros. Y lo que nos está diciendo el texto no es que hay un saludo común en la época, que es así. Lo que nos está diciendo es que esto es un hombre lleno de la palabra de Dios y de Dios mismo. Trata a sus criados con amabilidad, con bondad y con temor del Señor. Y todos le contestan que el Señor te bendiga. Y vamos a ver a lo largo de la historia que todas las personas que se relacionan con voz acaban bendiciendo a voz. Por su bondad, por su generosidad y por su trato. Lo va a hacer Noemí, o lo hace Noemí como hemos leído al final del capítulo. Que el Señor bendiga al hombre que ha hecho esto contigo. Qué maravilla, ¿verdad? Sería genial, ¿verdad? Que como hombres nos bendijesen por lo bien que hacemos las cosas, ¿verdad? Por nuestro trato generoso, por nuestro trato tierno, por nuestra amabilidad con las personas, por nuestra capacidad de ver la necesidad y de cuidar al necesitado. Así que esto hace también con Ruth, la bendice, porque cuando ella se postra, le dice, todo me ha sido informado, que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor. Una pregunta para todos los hombres que estamos aquí presentes. En nuestros saludos en el día de hoy, esta mañana que nos hemos levantado con nuestra familia, ¿cuánto del Señor ha salido de nuestra boca para bendecir a nuestra familia? ¿Cuánto de nuestra boca hay del Señor para saludarnos entre nosotros? No como una frase hecha que no significa nada, sino como algo que resalta de en medio de nosotros, que brota de en medio de nosotros, porque estamos llenos del Señor como voz. En esta historia, voz representa la verdadera masculinidad. ¿Somos esa clase de hombres? Temerosos del Señor, llenos de su palabra, bendiciendo con nuestra boca a todos los que están a nuestro alrededor. Mucho me temo que nos queda un largo recorrido por hacer y por vivir, ¿verdad? Y pedirle al Señor que nos ayude a ser valientes y a iniciar conversaciones con el nombre de Dios en nuestra boca. ¿Cuánto nos cuesta a los hombres, verdad? Hablar. Al menos hablo por mí. Qué bueno sería que pudiésemos iniciar nuestras conversaciones bendiciendo al Señor y bendiciendo a las personas en su nombre. Muy bien, ¿qué más? Además hace algo especial con Ruth. Están comiendo y Ruth está apartada. Y delante de todos los criados, a los cuales ya había dicho que no la podían molestar, la nombra y le dice que se acerque a él y que se siente con ellos. La está elevando de manera pública, la está honrando de manera pública delante de todas las personas. No es una mera pobre extranjera que tiene que estar allí apartada. Puede acercarse. Y de esta manera, todos los demás también tenéis que tratarla. Esto que para nosotros nos parece algo normal, bueno, pues sí, le ha dicho que se venga a comer, es todo un acontecimiento en ese momento. Está dándole espacio y figura pública, llena de honra y llena de dignidad. Y no solo eso, sino que hasta
comparte lo que tiene en su plato. Ven aquí y moja del vinagre. Es aún más. Está tratando como a una igual, con plena confianza e intimidad. Y esto lo hace públicamente. Así que esta es otra de las señales de la verdadera masculinidad. Bendice a la mujer públicamente y la honra y le da dignidad. No se ríe de ella, no habla mal de ella, no solo la nombra para chistes, sino que le da espacio público y la honra. Y después, además, eleva aún más su capacidad de trabajo. No solo le dice que puede espigar tranquilamente una vez hayan pasado los criados, el trabajo pasaban los criados, cogían los manojos, los dejaban en el suelo, venían las criadas, lo ataban, lo cogían y se lo llevaban. Esto era como pasaban primero los criados, después iban las criadas y después lo que había quedado en el suelo o la parte que no había sido espigada, entonces entraban pues los pobres y los huérfanos y los extranjeros a recoger lo que había quedado. Pero acto seguido, cuando ella se levanta para espigar, versículo 15, dice, dejadla espigar aún entre las gavillas. Aún cuando vosotras estéis recogiendo las gavillas, aún ahí puede ir con vosotras. Y le está asegurando una cantidad de grano abundante. Y no solo eso, sino que dice, además, de manera hecha, acaso hecho, dejarle un poco. Así que no solo le está dando su capacidad, sino que le está aumentando todo lo que puede ella recoger. Y además le dice que la protege del maltrato y que le ha dicho a sus siervos que no la toquen. Y si lo dice es porque esto era algo que podía pasar o que pasaba. Una extranjera que empieza a acercarse con ellas y empieza a estar a la misma altura. Vamos a decirle algunas cositas para que se sienta mal, ¿verdad? Y intentar echarla. Pero vos asegura de que no la maltraten y la protege contra ella. Muy bien, así que hemos visto que la verdadera masculinidad protege, cuida, ensalza y amplía a los que están alrededor. En primer lugar, a la esposa. En segundo lugar, a los hijos y padres y a todos los que están cerca. La capacidad de la verdadera masculinidad es proteger, es servir y es bendecir. Colosenses 3, capítulo 19, en el Nuevo Testamento, también nos dice exactamente lo mismo. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No las maltratéis, no les habléis con dureza. Comprenderlas, cuidarlas, darles espacio, escucharlas, etcétera, etcétera. Si bien la feminidad de estos días es horrible, la masculinidad y el machismo de toda la vida es abominable también a los ojos del Señor. Porque como cristianos no somos ni feministas ni machistas, somos cristianos. Y creemos en el diseño perfecto y santo que Dios ha hecho en cuanto al hombre y a la mujer. Y por último, queda Noemí. Tenemos una mujer maravillosa, tenemos un hombre bondadoso en gran manera. ¿Y qué pasa con Noemí, la que estaba amargada? Pues cuando llega al final de la historia, Ruth le dice todo lo que le ha acontecido y Noemí dice, ese es Boz, ese es nuestro pariente, y da un dato revelador más que expresa la esperanza que acaba de nacer en el corazón de Noemí. Es nuestro pariente más cercano, es nuestro Goel, nuestro Redentor. Y aquí Noemí por fin ve la mano de Dios trayéndole, bien, no solo dándole alimento, sino presentándole una futura redención de sus tierras e incluso de la vida de Ruth. Y podemos ver cómo la fe, el servicio, el sacrificio y el temor de Dios de Ruth, la fe, el sacrificio y el temor de Dios de Boz transforman la vida de Noemí. Y la amargura que tenía Noemí desaparece por una nueva esperanza en cuanto a su vida y en cuanto al trato de Dios. Ya no habla diciendo que la mano del Señor es dura en gran manera contra él, contra ella,
sino que bendice el nombre del Señor. Y Noemí dijo a su nuera: sea él bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Qué esperanza, ¿no?, más grande podemos tener. Si vivimos con temor al Señor, no es una promesa, pero es una esperanza, que nuestros seres queridos y aquellos que están a nuestro alrededor puedan ser transformados de corazones amargos a corazones llenos de esperanza. ¿Cómo? Por medio de un hombre, por medio de una mujer fiel al Señor, que le teme, que le sirve y que es radical en su compromiso. Ojalá, ¿verdad?, que el Señor actúe primero en nosotros para ser esta clase de hombres y de mujeres, y en segundo lugar, que nos bendiga transformando la vida de aquellos que han perdido esperanza en el gran Dios que tenemos. Y por último, ¿qué nos dice este texto de Jesucristo? Pues en este texto nos dicen muchas cosas, pero Boaz es presentado en este texto como Jesucristo, como un tipo de Jesucristo. En primer lugar, Jesús es aquel que nos invita a trabajar en sus campos, a recoger su mies, exactamente igual que Boaz hizo con Ruth. Además, Jesús asume toda la responsabilidad de nuestra protección. Él nos va a proteger hasta el día en el que Él venga. Nadie nos seremos arrebatados de la mano de Jesucristo. Además, Él es el que nos alimenta físicamente y espiritualmente, porque Él es el pan de vida. Además, Él es el que nos consuela y anima a través de su Espíritu, pero también a través de sus siervos, de la Iglesia, de hermanos que nos hablan y bendicen el nombre del Señor. También está garantizada una recompensa final para todos aquellos que nos hemos ido a refugiar bajo las alas de nuestro Señor. La remuneración del Señor será completa. ¿Porque lo merecemos? No, porque el nombre del Señor está en juego. Y Dios va a bendecir a su Hijo y lo va a enaltecer y le va a dar gloria y le va a dar todos los reinos de este mundo. Y con Él estamos nosotros. Y vamos a ser recompensados. Y mientras Él no viene, ¿qué es lo que hacía Boaz con Ruth? Estaba con ella. Le dice que se acerque, que coma de su plato. Jesús está a nuestro lado, en el día presente, trabajando con nosotros y, como este domingo, invitándonos a comer de su mesa, ofreciéndonos su comunión, su amor y su cariño. Muy bien, hasta aquí esta historia de Ruth, que nos habla de una familia normal, pero de hombres y mujeres que temen a Dios, que se refugian en Él y que son bendecidos por el gran Dios. Y hoy celebramos que hemos conocido a Cristo. Y si no lo has conocido, te invito a entregar tu vida de manera absolutamente comprometida, sin reservas, al Dios de Jesucristo, y que participemos ahora de su misericordia y de su mesa. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos las gracias, Señor, porque contemplamos escenas de la vida cotidiana donde parece que estás muy lejos, sin embargo estás en todos los detalles. Te alabamos y te bendecimos porque eres un Dios de misericordia. Te alabamos y te bendecimos porque podemos refugiarnos bajo tus alas. Señor, te queremos confesar que estamos absolutamente necesitados. Nuestras taras, nuestro pecado, nuestra insuficiencia, nuestros problemas. Señor, te necesitamos y queremos venir en esta mañana bajo tus alas y decirte, Señor, eres mi roca y eres mi escudo y me refugio en ti. Gracias por tu salvación. Gracias por la persona de Jesucristo, en quien tenemos verdadera esperanza. Y gracias por tanta gloria y por la recompensa final. En el nombre de Jesús. Amén.